¿cierto? Saludamos a todos los que están allí conectados con nosotros, ¿cierto? Recuerda que queremos orar por ti. Ahí está el mensaje, el número WhatsApp o el chat de la transmisión en vivo para que nos envíes el mensaje. Vamos a estar, ¿cierto?, incorporando allí. Dice la hermana Paola Salgado, dice, hijo que estás bello, besitos para ti, Victoria. ¿Ah? La hermana Paola es mi mamá, así que le mando un abracito a ella, ¿cierto? Esto es súper interactivo, así que la gente, las personas se están conectando, los hermanos, y queremos comenzar. Mira, hoy día hay una palabra que el Señor puso en mi corazón. Era muy temprano. Saludos, Michael, dice, saludos, pastores, bendecido día. Saludos, amado Michael, el Señor te bendiga grandemente y gracias por estar conectado con nosotros. Mire, tremendamente el Señor puso en mi corazón una palabra. Hasta esta mañana no sabía qué ministrar, pero el Señor puso un mensaje para poder entregar a usted una palabra en este día que nos va a bendecir, que nos va a fortalecer. Y la palabra del Señor hoy día tiene el título que se llama ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Y qué importante, ¿cierto?, es que nosotros podamos tener claridad en medio de este tiempo en el cual estamos viviendo, de tener claridad dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Sabe que dice la psicología que muchas personas no viven el tiempo presente, viven enfocados o arraigados en el pasado, y ello no les permite a las personas tener una visión de futuro? Eh, pero antes de que la psicología lo dijera, ya la palabra del Señor estaba anunciando eso. La palabra del Señor dice en el pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 62, es lo que vamos a ministrar hoy día. ¿Dónde está tu mirada? Y si leemos Lucas 9, 62, nos dice lo siguiente: y dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestra vida, amados hermanos, amigos que nos están mirando, nuestra vida es una vida preciosa. Nuestra vida es una vida que Dios nos ha permitido hoy día tener, y no podemos decir que nuestra vida no es preciosa. Yo sé que muchos de ustedes tienen ahí a su familia a su lado, muchos tienen sus amigos cercanos, muchos tienen muchas cosas importantes que Dios nos ha permitido tener y que nosotros en la vida no podemos... nosotros en la vida no podemos no considerar estas cosas, ¿cierto? Nosotros no podemos no considerar que la vida que Dios nos ha dado no es una vida de bien, no es una vida preciosa, ¿cierto? Pero nosotros podemos pasar la vida sin disfrutar de ella. Sabe que muchos de nosotros podemos vivir sin disfrutar la vida porque estamos enredados en cosas del pasado, porque estamos enredados en situaciones del pasado. Por eso es que nosotros tenemos que guardar nuestra forma de vivir. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder agradar a Dios y no a los hombres, ¿cierto? Sabe que muchas veces nosotros perdemos el tiempo pensando en aquellas situaciones que no podemos cambiar. Hay realidades que nosotros no podemos cambiar y que necesitamos de la bendición de Dios, que necesitamos del Señor para poder cambiar aquellas situaciones que hoy día afectan nuestra vida. Entonces, lamentamos muchas veces el tiempo perdido, ¿cierto? Y deseáramos muchos de nosotros retroceder el tiempo para solucionar situaciones del pasado cuyas consecuencias afectan nuestro presente. Entonces, constantemente nosotros, los seres humanos, estamos luchando con el pasado. Constantemente estamos mirando hacia atrás y estas cosas de atrás están afectando nuestro presente. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros, aquello que hicimos en el pasado,
que afecta nuestro presente, nosotros culpamos una situación del pasado, ¿cierto? O culpamos a una persona por nuestros dolores, por nuestros fracasos, y ello está afectando hoy día nuestro diario vivir. Está afectando nuestra forma, nuestra vida preciosa que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que cambiar. Si tú te estás conectando hoy día, estoy ministrando esta palabra, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Porque si bien estamos siempre mirando hacia atrás, el Señor en su palabra nos dice que nosotros no tenemos que mirar hacia atrás. El Señor nos dice, tenemos que trabajar. Ojo, ponga mucha atención, porque cuando Jesús ilustra este pasaje en el libro de Lucas, Él lo que está diciendo es que nosotros tenemos que dejar de mirar hacia atrás y aceptamos, ¿cierto? Y aceptar que nosotros no podemos cambiar el pasado. Oiga, usted y yo no podemos cambiar el pasado. Y sabe que muchos sustitutos, ¿cierto?, de Dios han hecho creer a la gente que pueden cambiar su pasado y hacen regresiones, hacen estas cosas de volver atrás, ¿cierto? Para que como que la persona pudiera cambiar el pasado, pero déjeme decir que eso es una falacia, eso es una mentira. Usted no puede cambiar el pasado. Lo que tenemos que hacer es aceptar nuestro pasado, aceptar nuestra condición. Antes nosotros caminábamos sin luz, antes nosotros caminábamos religiosamente, pero desde el día que Dios tuvo misericordia de nosotros y desde el día que Él nos recibió para ser parte de su pueblo, nuestra vida empezó a cambiar. Estoy seguro que que te conectas con nosotros, desde el día que decidiste, ¿cierto?, ser parte del pueblo del Señor, tu vida no es la misma. Hoy día tu vida no es igual a la que vivías antes de haber recibido el Señor. Incluso si tú eres hijo de Dios desde antes y lograste salir de la religión, lograste salir de la falta de entendimiento y hoy día entiendes que eres parte del pueblo de Dios, tú te das cuenta de que desde ese tiempo hasta ahora tu vida es totalmente distinta. Qué tremendo, ¿cierto? Nuestra vida ha sido cambiada y transformada por la palabra del Señor, porque a través de su palabra Él nos ha dado instrucción, y la instrucción de hoy día del Señor dice que no tenemos que mirar nuestro pasado, porque Él no está preocupado de nuestro pasado, Él no está preocupado de nuestra condición de atrás, Él no está preocupado de nuestros errores del pasado, Él está preocupado de tu presente y está preocupado de tu futuro. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada, tenemos que dejar de mirar el pasado porque ello está afectando nuestro presente, sino que nosotros tenemos que mirar hoy día nuestro presente, y nuestra mirada tiene que estar puesta en el futuro, en lo que es eterno, en lo que está por delante. Aleluya. Ya me puse a predicar. ¿Cierto? Nosotros tenemos que admitir algo, que nosotros hoy día, por medio de su palabra, que es la que nos transforma, podemos nosotros cambiar nuestro futuro. Tenemos que nosotros asumir algunas cosas, que la depresión, las heridas, que los fracasos, incluso nuestros recursos, nuestras finanzas perdidas, todo ello que es perdido, son cosas del pasado. Nosotros tenemos que declarar que nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y que Él también llevó nuestras enfermedades, nuestros delitos, nuestros pecados. Jesucristo los cargó en la cruz del Calvario. Y allí nosotros hemos recibido libertad de todas estas cosas. Hemos sido libres del pasado. Por lo tanto, no podemos seguir caminando en esta tierra mirando nuestro pasado, mirando nuestros errores del ayer, porque Dios, cuando recibió ya en la cruz del Calvario nuestros delitos, allí ocurre un intercambio. Dios toma nuestro peso, Dios toma nuestra carga, Dios toma nuestro pasado y nos dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Entonces nuestra mirada no tiene que estar puesta en el pasado, tenemos que tener puesta nuestra mirada en lo que viene hacia adelante. Nosotros tenemos que confiar que toda nuestra vida está ordenada por Dios y que nuestro futuro está asegurado cuando creemos en Dios, cuando seguimos su palabra y cuando formamos parte de su pueblo. Nosotros tenemos que confiar en que Dios envió a su Espíritu Santo sobre nosotros para que darnos unción, para establecer en nosotros un propósito y poder llevar el plan de Dios en nuestra vida a cumplimiento. Dios quiere cumplir un propósito contigo. Tú no te conectaste a esta transmisión por casualidad. Quiero decirte que Dios tiene un plan contigo, con tu vida, con tu casa, con tu familia.
Y a lo mejor por las circunstancias has permitido que ese plan no se pueda llevar a cabo. Pero Dios hoy día está provocando un despertar en tu vida y en tu espíritu para que puedas entender que Dios tiene un plan contigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que apropiar en nuestra mente, tenemos que meter en nuestra razón y en todo nuestro corazón que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios está dispuesto para fortalecernos. Dios está dispuesto para recibir a través de nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir de parte de Dios aquellas cosas buenas que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando en obediencia, porque estamos caminando en una revelación progresiva, continua de la palabra. Entonces es necesario que nos podamos encontrar con Dios. Es necesario que entendamos que Él nos está buscando para que nos volvamos a Él, para que regresemos a Él. Y de esa manera podamos cambiar nuestra manera de vivir y dejar de mirar nuestro pasado y empezar a vivir en el hoy y mirar hacia el futuro. Un futuro glorioso que es el que el Señor nos promete. ¿Cierto? Miren, nosotros tenemos que dejar el pasado. Porque cuando nosotros miramos el pasado, nos convertimos o nuestra vida espiritual se convierte en una estatua de sal. Mire lo que le pasó a la mujer de Lot. Ellos estaban viviendo, ¿cierto?, cerca de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Una ilustración a través de la palabra que podemos vivir respecto del último tiempo, donde la maldad del mundo se va a multiplicar. Ellos no estaban viviendo en cualquier ciudad, ellos estaban viviendo en una ciudad pagana, estaban viviendo en un lugar lejos del Señor, estaban viviendo apartados, ¿cierto?, de un lugar de la tierra donde Dios les había prometido a Abraham. Y Lot, sobrino de Abraham, Dios los saca de ese lugar. Como a ti y a mí, Dios nos está sacando, nos está apartando de este mundo de maldad. Dios nos está apartando de este mundo de oscuridad. Pero algo sucede con la esposa de Lot, que ella, viendo que Dios los estaba rescatando, viendo que el Señor los estaba sacando de esa condición, de ese mundo de maldad que le rodea, del proceso, de ese lugar donde ellos voluntariamente habían escogido para vivir, Dios sale a su rescate. Y dice que entonces, dice Génesis 19:26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Mira, hay una transformación que ocurre sobre la mujer de Lot. Dice que dos cosas suceden aquí. Primero, que ella miró hacia atrás. Segundo, dice que lo hizo a espaldas de su esposo. Y tercero, dice que se volvió en una estatua de sal. Nosotros podemos ver aquí un proceso que hay en la mujer de Lot. Vemos un proceso en el cual primero ella mira hacia atrás y eso produce en ella primero la desobediencia de su esposo. Produce en ella que ella se oculte de su esposo. ¿Qué significa un esposo para la mujer? Significa cobertura, significa protección, significa abrigo, significa sustento. Entonces ella dejó, al mirar atrás, dejó la protección, dejó el sustento, dejó el cuidado. Y muchas veces actuamos nosotros de la misma manera, menospreciando la cobertura de Dios, menospreciando el que Dios nos ha guardado, menospreciando el que Dios nos tiene abastecido, nos tiene provisto. Hemos menospreciado cómo Dios nos ha guardado y seguimos mirando hacia atrás. Y mire la consecuencia de la mujer de Lot. Dice que la mujer de ella, dice que ella al mirar atrás, dice, se volvió una estatua de sal. Es decir, cayó ella en un parálisis. Se transformó en una estatua de sal, insípida. La sal, en los tiempos antiguos, la sal servía para preservar la carne de una manera más fresca. Entonces ella, al mirar hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. ¿Y sabe lo que produce la sal? La sal seca el campo. La sal seca el campo. Cuando los conquistadores romanos conquistaban, ¿cierto?, otras ciudades en la antigüedad, ellos para arruinar los campos le echaban sal. Y todo lo que se podía sembrar en ese campo, en la sal, en la tierra, ¿qué la hacía? La hacía dura, la hacía perder sus propiedades, sus minerales. Y nada se podía sembrar en ese lugar.
Así sucede con nosotros al mirar esta ilustración. Cuando miramos para atrás, nosotros pasamos por un proceso de transformación y nos convertimos en estatuas de sal. Por lo tanto, la palabra no puede entrar, el cuidado del Señor no se manifiesta y eso produce que nos estanquemos y no podamos progresar, no podamos avanzar, no podamos crecer, no podamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia atrás. Entonces yo no sé cuál es la mirada que usted quiere tener. Si la mirada de la esposa de Lot, que lo produce detenerse, o quiere usted mirar hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. Yo prosigo a la meta, yo miro hacia adelante, ¿cierto? Que es la mirada que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer. Quiero saludar ahí a mi hermana Mónica Cabello, que nos está viendo. Un abrazo para ella. A mi hermana Elizabeth Medina, Dios te bendiga. Hermana Eli, un abrazo grande. Te queremos mucho. Marcelo dice, es verdad, ¿cierto? Tenemos que nosotros cambiar nuestra mirada. ¿Miramos al pasado o tenemos que mirar hacia el futuro? ¿Cierto? Entonces mira, la mujer de Lot, al apegarse a su pasado, ella desobedece al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato? Que cuando Él los rescatara no tenían que mirar hacia atrás. ¿Y qué pasó con ella? Ella perdió su vida. Porque cuando tú miras atrás, la consecuencia es que vas a perder tu vida. Pero en medio de ese proceso, Dios te puede rescatar. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu manera de vivir. ¿Y cómo lo puedes hacer? Importante. Si nosotros no aprendemos a desprendernos del pasado, nunca vamos a poder ver nuestro futuro. Tenemos que entonces mantener nuestra mirada puesta al frente, hacia lo que está delante. Usted no mire lo que está atrás. Usted no se entrampe en las cosas del pasado. No se arraigue al pasado. Deje el pasado atrás. El pasado ya es. Asúmalo. Eso ya fue. Eso ya pasó. Pero ahora yo soy hijo de Dios. Dios cambia mi pasado. Dios cambia mi presente y mi futuro. Y el pasado dejo atrás. Lo dice en Lucas, ¿cierto? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es apto para aquellos que miran hacia adelante, para aquellos que miran hacia el progreso, para aquellos que miran hacia el futuro. Allí tiene que estar puesta nuestra confianza. Entonces, el profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 12 dice, es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Sabe que es necesario que nosotros podamos entender que hay un tiempo para buscar al Señor? Y de esa manera nosotros podemos desprendernos del pasado, buscando al Señor, buscándolo de corazón, buscando su favor, buscando que Él nos se pueda enseñar lo que es correcto, que nos muestre el camino que nosotros nos debemos conducir. En estos tiempos en nuestro país se están tomando decisiones importantes para nuestro futuro. Y es importante que nosotros como pueblo del Señor estemos orando. ¿Para qué? Para que haya justicia. Para que exista justicia, tenemos que orar a Jehová. Dice, es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La justicia se enseña. Por eso es que es necesario que hoy día todos los hijos, que son parte del pueblo de Dios, podamos tomar nuestro lugar y podamos adquirir posición en medio de la sociedad para enseñar lo que es correcto, para enseñar lo que es verdadero. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, tenemos como pueblo del Señor la responsabilidad de enseñarlo. Por eso es que tenemos que tomar lugares de autoridad, no con un fin codicioso, no con un fin personal, sino con el fin de poder enseñar la verdad, que conocerá a la gente la verdad y que la verdad los haga libres. Y la verdad es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, tenemos que buscar al Señor de todo corazón, que nos enseñe lo correcto, que nos muestre el camino por el que tenemos que andar. Tenemos que orar. Tenemos que continuar haciendo lo que se espera de nosotros sin mirar nuestro pasado. ¿Sabes qué? Eliseo trabajó la tierra
hasta que Elías pasó junto a él. Ponga atención, porque cuando Elías mira a Eliseo, pasa sobre él, Eliseo estaba trabajando. Y dice que en ese momento dice que le puso su manto. Quiero leerlo con entendimiento. Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 en adelante. Mire lo que dice. Partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, o sea, lo estaba mirando. Mire, cuando usted está trabajando en el campo, cuando usted está sirviendo a otros, Dios siempre te está mirando. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esta palabra está muy manoseada. 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliseo algo vio en Elías. Eliseo estaba arando el campo. Eliseo estaba haciendo su responsabilidad. Pero él vio algo en Elías. Eliseo vio algo en Elías que le llamó la atención. Y dice, Elías le responde a Eliseo y dice: ¿qué te he hecho yo? Dice: ve y vuelve. Y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes, hablando de Eliseo, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo. Ponga atención, Eliseo tenía una posición importante, porque él en ese momento, antes de ir en pos de Elías, él le tuvo que dar de comer al pueblo. Y dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y también sacerdotes. Sacerdotes para poder adorar a Dios, levantar un altar, pero también hemos sido llamados a ser reyes para poder establecer la cultura del Señor en medio de nuestra sociedad. Y de esa manera nosotros poder ser testimonio vivo del Señor. Entonces mira, para seguir a Elías, Eliseo tuvo que cortar con su pasado, tuvo que matar los bueyes, tuvo que cocer la carne, tuvo que repartirla entre la gente. Y ese pueblo representaba el llamado, la responsabilidad que tenía Eliseo. Pero él entendió que tenía que terminar con su pasado. Ponga atención a esto. Eliseo entendió que él tenía que terminar con su pasado, dejar lo que él estaba haciendo en el pasado, ¿cierto? Para ir en pos de algo nuevo. Entonces Eliseo escogió romper su pasado y seguir a Elías. Qué tremendo, porque Jesús en Lucas 9 hace lo mismo. Le dice a las personas: ve y deja. Mira lo que dice en Lucas 9. Que no me quiero quedar con la última parte, dice. Y yendo a uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y este le respondió, y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo: mira, el camino que vas a seguir es un camino que tiene esta condición. A lo mejor un día vamos a dormir bajo techo, pero otro día vamos a dormir sin techo, porque eran las condiciones de la sociedad en la actual en que Jesús vivía. Y otro dijo: sigue. Y a otro Jesús le dice: sígueme. O sea, aquí tenemos dos cosas. Primero, hay gente que voluntariamente se va a acercar al Señor, pero hay otra gente que Jesús le hace el llamado y le dice: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira cómo fue rápido el proceso de ese varón. Porque Dios le dice: hey, ven y sígueme. Él le dice: Señor, tengo que ministrar allá, tengo que enterrar a mi padre, dice. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú anuncia el reino de Dios. Hay un llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Pero si nosotros seguimos enfocados en nuestro pasado, ese llamado no va a poder entrar en cumplimiento.
Tú y yo portamos cosas grandes para manifestar en este tiempo. Tú y yo estamos siendo, el Señor nos está revelando su cultura para poder entregarla en este tiempo y ser aquellos que enseñemos la verdad. Entonces, tenemos que nosotros dejar el pasado, pensar en lo que Dios tiene para nosotros en el futuro y caminar mirando aquello. Dice, y versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mira, qué particular, Eliseo dijo lo mismo. Eliseo dijo lo mismo. Y Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hoy día nosotros tenemos responsabilidades, hoy día nosotros tenemos distintas situaciones, pero Dios nos está llamando a hacer algo diferente. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Dios? Nosotros tenemos que entender que solo Dios puede conectarnos con personas correctas, que Dios nos puede conectar con el ministerio correcto, que Dios nos puede conectar con el lugar correcto. Y nosotros tenemos que atrevernos a seguir a Dios donde quiera que Él nos lleve. Tenemos que aprender a servir a Dios y a su pueblo y no a la unción de un hombre de Dios. Ponga atención a esto. Muchos sirven y van tras la unción de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, en lugar de servir al mismo Dios de ese hombre o de esa mujer de Dios y de su ejemplo y testimonio. ¿Sabe qué? Se necesita. Sí, nosotros necesitamos la guía, necesitamos la dirección, el discipulado de alguien para llegar a nuestro propósito. Lo necesitamos. Eliseo entendió que Elías lo iba a llevar a su destino, lo iba a llevar al propósito de Dios y dejó de ser una persona común para ser un siervo. Es lo que hizo Jesús. Servir, servir, servicio, servicio. No miró atrás y miró con fe hacia su futuro y supo llegar. Porque cuando Elías asciende al cielo, Eliseo toma el manto de Elías. Pero ponga atención en esto. Eliseo no le importaba necesariamente servir a Elías. Él miraba la relación que tenía con Dios. Porque lo más importante para Eliseo era la relación que tenía. Lea usted la palabra. Dice, y Elías oraba, y Elías tenía comunión con Dios, y Elías hacía esto, y Elías oraba a Dios. Lo que más realza la palabra respecto del profeta Elías era la relación que él tenía con Dios. Y Eliseo, lo que aprendió de él era eso. Jesús establece lo mismo. El apóstol Pablo dice lo mismo. Porque esto recibí del Señor, lo que también os he enseñado. De Él es la fuente. Por eso es que tenemos que mirar hacia la fuente. Tenemos que mirar hacia la fuente. Ya hay muchas etapas que nosotros tenemos que pasar. Pero hoy día el llamado del Señor es este. Ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que quiere servir, ninguno que quiere trabajar y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es contracultura. Porque nosotros como chilenos tenemos nuestra propia cultura. Pero tenemos que entender que el reino de Dios es distinto. Y si usted es parte del reino de Dios y ha entendido que es parte del pueblo de Dios, usted tiene que vivir una cultura distinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En Segunda de Reyes 2, del 9 al 10 dice, Elías dijo a Eliseo,
pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿En qué se había enfocado Eliseo? En el espíritu que tenía Elías. No en el manto, en el espíritu. Y hoy día escuchamos en la relación que tenía con Dios. Y hoy día escuchamos un montón de predicaciones que nos hablan del manto, que nos dicen del manto. Y le dan con el manto. Perdóneme que sea tan majadero. El enfoque que tenía Eliseo no era del manto de Elías, era del espíritu que él tenía. Porque cuando Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga contigo? Él le dice, quiero una doble porción de tu espíritu que caiga sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Por qué? Porque Elías sabía que tener una relación con Dios no era algo tan fácil. Porque involucraba pagar un precio, involucraba dejar el pasado, involucraba seguir hacia adelante. Si me vieres, dice, y él ahí le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, así será hecho. Mas si no, no. Y físicamente lo que cae sobre Eliseo cuando Elías es quitado es el manto. Pero eso no representaba nada más que el espíritu que había sobre Elías. El Espíritu Santo, la relación, la identidad, el sentido de pertenencia, el hecho de ser único y no una copia de alguien. Entonces, ¿cuál es el secreto para dejar de lamentarnos por el pasado? ¿O cuál es el secreto para dejar de lamentarnos de aquellas cosas que no pudieron ser? Como dice Pablo, es extendernos hacia lo que está delante, enfocarnos en el propósito de Dios y sirviendo al Señor para convertirnos en Eliseos con una doble porción, con una unción, quemando nuestro pasado y diciéndole al diablo o al sistema de este mundo, yo nunca volveré atrás porque tengo un Padre que me ama, porque tengo identidad, porque tengo propósito. Aleluya. Y quiero tener una relación con el Señor, porque yo soy parte de Él. ¿Se fija usted que es distinta la óptica? Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que Jesús lo vuelve a recalcar. Esto es lo que le pasó a Eliseo y a Elías. Pero el Señor dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces hoy día usted y yo, Dios nos está haciendo un llamado a que dejemos nuestro pasado atrás, que pongamos la mano en el arado correcto y miremos hacia adelante y avancemos y no nos quedemos pegados en las cosas del pasado. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que seguir adelante, porque la obra de Dios no se detiene y tú y yo somos parte del pueblo de Dios y su obra no se detiene, porque siempre van a haber hombres y mujeres de Dios entendidos en los tiempos que te van a llevar adelante, que te van a hacer cruzar el proceso, el desierto, la circunstancia con la ayuda poderosa del Señor, porque su mano de poder, su mano de autoridad está sobre ti. Entonces, amado pueblo del Señor, despertemos a nuestra realidad. Y lo que hoy día estamos pasando en nuestro presente puede ser que sean consecuencias de nuestro pasado. Y hay que asumirla, sí, es consecuencia de mi pasado, de mi mala administración, de mi mala manera de vivir. Pero Dios hoy día nos dice, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que proseguir a la meta. A través del apóstol Pablo dice que tenemos que extendernos a lo que está adelante. Y Pablo también dice, miren hacia adelante a Jesucristo, porque Él es la puerta de salvación para nosotros. Él es la puerta. A través de Jesucristo nosotros podemos tener redención de nuestra vida. Amén. Qué tremendo. Bendigo sus vidas en este día. Declaro que la gracia y el favor de Dios se manifiesten en cada uno de sus corazones y que usted y yo podamos ser aquellos llamados por Dios, que podamos ser aquellos que hemos entendido el llamado de Dios
y podamos ser aquellos que formamos parte del pueblo del Señor y poder avanzar. Eso es lo que está en nuestro corazón también como pastores, que usted pueda avanzar, que usted pueda crecer. Hay cositas que hay que ir cambiando, pero esa obra no la hacemos nosotros, esa obra la hace el Señor. Nosotros somos carteros. Entregamos el mensaje y la decisión no está tampoco en nosotros. La decisión está en usted. Sea hoy usted parte de esto. Deje su pasado, siga hacia adelante. Queremos orar por usted.